Alléluia. Glorifica su nombre la oveita. Exaltele a oveita. Adorele a oveita. Alabanza a Jesús. Alabanza a Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza a Jesús. Poderoso. Aleluya. Adorar, Señor, a mi majita, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Alabanza a Dios. Sí, Señor, nos adoramos, Señor. Nos prestamos avivamiento, Tata. Nos que más de tu presencia, más de tu gloria a Dios, más de tu unción, más de tu gracia. Tata, acorda boa igreja, Senhor. Tava comprando com a sangue de Jesus. Oh, Senhor, tava o pueblo. Ministrar a nossa emergência, Senhor. Papi conosco emergência. Vou conhecer cada coração. Você que nos tem mistério, Senhor. Papi a Deus. Toca, llena, consolar, exortar, edificar. Bendición al pueblo, Señor. En nombre de Jesús. Grande y bota y maravilloso Dios. Bendito sea Dios. Thank you, Señor. Thank you, Dios. Dios bendiga a mi hermana. Bom venir a mi emergência de casa de Señor. La nos separar a classe na emergência. Tu este nos abre nos palavras de Gênesis capítulo 37. Genèse chapitre 37. Alabanza a Jesús. Génesis capítulo 37. Genèse 37. Gloria al Señor. Yude sumban dibo. Et des monde qui côté là. Alabanza a Jesús para siempre. Dios está bon, Dios está maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Y Dios está grande. Et bon Dieu grand. Glorificado sea Jesús. Alléluia. Génesis 37. Genèse 37. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y sigue la palabra de Dios. Continue louer bon Dieu là. Está presente, aleluya. Présent là. Génesis 37, o que son bani bo que tem palavra. Gardez mon qui côté là s'il joue une parole là. Amén. Gloria al Señor. Y nos sale esa palabra de Dios de nombre Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Génesis 37, versículo 1. Génesis 37, verset 1. Este dice así aquí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mais Jacob était dans le pays Canaan, côté papa, il était passé toute la ville. Mais histoire famille Jacob là, Joseph était un jeune garçon 17 ans. Il t'a gardé mouton ak cabrit ensemble ak frère Lio, petit garçon Bila ak Zilpa, femme kay papa Lio. Il était qu'on rapporter bay papa toute vie bagaille yo t'a fait. Israël même te remet Joseph plus parce que toute l'autre petite Lio parce que il était fin grand monde le Joseph te fait. Il fait une belle varese longue ak manche pour lui. Les frères Lio ouais, Jean papa yo te remet Joseph plus parce que yo prend Raïl, yo pas l'ouvrir bouche yo avec sans yo pas jourel. Un jour Joseph fait un rêve, il raconte le bail frère Lio, ça te fait yo Raïl plus toujours. Vamos a orar. Prier. Quiero pedir al hermano Dani que eleve una oración presentando nuestra vida y que Dios nos hable en esta mañana. Santo eres Jesús, oh Padre de la gloria, Señor Jehová del cielo. Mira, Padre mío, que te presentamos hoy en esta prédica, Señor, este estudio esta mañana, Jehová, que sea tú tratando nuestras vidas, Señor, que sea tú hablando de una manera especial, Señor, que sea tú sembrando nuestras palabras en nuestros corazones, Jehová del cielo, Señor. Jehová, úngenos, llénanos, Padre, de una manera muy especial, Jehová. En esta mañana te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Cinta, alabanza al Señor. Ahora sigue alabando a Dios. ¿Hay una persona aquí que no entiende papiamento? Vamos a traducir en el creol, pero quiero predicar en papiamento, a menos que haya una persona que no entiende papiamento. ¿Todos entienden papiamento? Amén, gloria a Jesús. Nós vamos seguir avec o estudo de dispensação. Nós estamos na quarta dispensação. Amém. E nós detenemos mais rápido em tema aqui. E puis nous faisons camper en pile dans thème ça. Do book de Gênesis. Dans livre Genèse. O motivo tá com informação que nós está ganhando no Testamento Velho. Raison c'est information que nous jouons dans Ancien Testament. Amém. Tá hopi relevante, importante. Très relevant, important. Amém, para compreender parte do Grande Testamento Novo. Para compreender grande parte que no Novo Testamento. Bíblia é conjunto. La Bible c'est un ensemble. Nós só podemos descartar parte. Não pode rejetar parte. E aceitar parte. E puis aceitar l'autre partie. Nós temos que compreender a palavra de Deus em sua totalidade. Nós compreender a palavra de Deus na totalidade. Jesus mesmo avisa em Mateus 5:17. Jesus dit dans Matthieu 5:17. Me não vim para quitar a lei. Moi pas vim pour mueter. Pero mas vim para cumprir com a lei. Mais moi vim pour accomplir la loi. Quita que cumprir duas coisas diferentes. Mueter e accomplir c'est deux bagages différents. Não pode compreender o Testamento Novo. Você não vai compreender o Novo Testamento. Se você não compreender o Testamento Velho. Se você não compreender o Ancien Testamento. Ando com o estudo de dispensação. E bem avec étude de dispensation. Nós passa eigenlijk de inteira Bíblia. D'abord nous passons dans toute Bible. E nós detenemos mais bastante. E puis nous font camper en pile là. Do book de Gênesis. Dans livre Genèse. Prometo seguir me querer fazer alguma pergunta. Avant de continuer, nous voulons poser quelques questions. Kiko ta dispensación, no semana Mercedes. ¿Qué es quiere decir dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo donde Dios pone el ser humano a prueba y siempre fallamos. Amén. Y fallamos. ¿Y cómo termina? Con juicio. Amén. Y siempre termina con juicio. Dispensation, c'est une période de temps quand que bon Dieu toujours mettait l'homme en preuve parce que l'homme toujours failli quand bon Dieu toujours fini avec jugement. Amén. Dios ha una temporada de tiempo en cual Dios trata de diferente manera que el ser humano. Bon Dieu dans chaque période ça il traité avec l'homme. Y siempre el ser humano da falla a Dios. Et puis l'homme toujours failli bon Dieu.
O ser humano está pretendendo estar mais saber que Deus. L'homme prend pause, il a plus connaissance que bon Dieu. É samihon. Il connaît plus bien. Na zona conhecida cerca de nós, Li sonne reconnaître pour nous que nós samihon. que nous connaissons plus bien, nous plus bien connaître. Anche a palavra de Deus está advertindo-nos. Même si Paul bon Dieu advertit nous, Anche Romano está même advertindo-nos. si frère c'est advertit nous, Anche mamma está même si advertindo-nos. maman papa advertit nous, Pero toch nós está assim, o qual que nós está pensando tá bom. mais malgré ça, nous faisons ça, nous pensons bon. E nós está falha a Deus al final. Et puis à la fin, nous faillons bon Dieu. Quanto dispensação tem, irmão Modesto? Comme dispensation qui gagne. Irmã Velha, quanto dispensação tem? 7. Amém? Tem 7 dispensação. Il y a 7 dispensations. Nós bora pagar. Glória a Jesus. Amém? Tem 7 dispensação. Il y a 7 dispensations. Alabança do Senhor. Nós vamos ter mais cena para ajudar com o sonido. Glória ao Senhor. E qual é a minha primeira dispensação, irmão Dani? Amén. Qui Jean premier à relais? Primeira dispensação. Por que você assustou assim? Casi le dio infarto. Aleluya. La primera dispensación es inocencia. Inocência. Innocence. Glória a Jesus. Amém. Luz vai ter um beijo. E com inocência da começar e com ainda terminar. Qui Jean commence, Ora qui Jean bonus terminé. algo baka te vai back para começar. Glória a Deus. Hermano por ser político. Amém. Glória ao Senhor. Com dispensação de inocência começar e terminar. Está começar com a criação do ser humano, então está terminar com a expulsão. Amém. Glória a Jesus. Il commence avec création de l'homme et puis il finit avec mettez dehors dans le jardin. E na nossa mira é 7 dispensações. Là, nous pouvons voir toutes ces dispensations. 7 períodos de tempo 7 périodes de temps, que Deus trata que ser humano. bon Dieu traité à l'homme. Que Deus trata de rale ser humano cerca Bon de. Dieu traité pour le râler, moun vin plus près. Que Deus llama ser humano. Bon Dieu relais l'homme. Este testigo não contra Jeová. Témoin contre Jéhovah, yo. Tá desafiar pode existir. Yo dit l'enfer pas qu'à exister. Deus assim amoroso. Yo bon Dieu qui tellement amoureux. Da coisa manda no inferno. Comment t'as fait voyer mon monde dans l'enfer? Deus não tá mandando ninguém no Bon inferno. Dieu pas voyer personne dans l'enfer. E gente mesmo escorrer para o inferno. C'est mon même qui choisit pour aller dans l'enfer. Só mira quanto tempo Deus tá llama. Regardez combien de temps bon Dieu relais. Deus tá trata. Il traité. Está dando uma señal Il lá. va signe. De toda maneira tá papia. Tout gens parler Para salvar pour nós. sauver nous. Para salvar nós do mundo Pour aqui. sauver nous dans des mondes ça. Para salvar nós de perdição. Pour sauver de perdition. Tá pensando João 3 da bisa. Ça Jean 3 dit A sungo vai perder. mon qui a le perdu. Tá é mês tá condenar su C'est mês. lui-même qui a condamné tête li Pastor não quer. parce qu'il pas de quoi. É sungo quer lo tá salvar. Mon qui croit va sauver. É sungo não quer tá condenar. Mon qui pas croit va condamner. Tá Deus tá C'est pas condenado. bon Dieu condamner. Bom mês tá condenar bom mês. Même ou condamner tête. É palavra de Deus tá condenado. Parole bon Dieu condamner. Amém, irmã? Alabança da Senhor. Pois é primeira dispensação. Eh bien première dispensation hein. Nós sabemos que não é princípio que Deus a criar tudo Nous coisa. venons commencer bon Dieu créer toute bagaille. E depois nós temos a primeira dispensação. Et après nous une première dispensation Que hein. está começando com a criação de Adão e Eva. Il commence avec création Adam et Ève. Não tá falha Yo Deus. failli bon Dieu. Comendo de palo. Yo combien fruit, yo mange fruit. Não tá cai. Maldição da bini. Yo tombé, maldition vini. E não tá agora expulsar fora de Et Hof puis de yo Eden. mettez au dehors, yo sorti en dans jardin dedans. Amém, irmã? Ele dois dispensações, que ele Consciência. com consciência começar e coisa acaba. Deuxième dans ses consciences. Adam com Eva para fora de huerto, antes acaba com o juízo de dilúvio. Amém, glória ao Senhor. Nós também com Adão com Eva vamos expulsar Nous Adam avec Ève, mettez dehors là. até juízo de expulsão. Et puis jugement, mettez dehors. Hein. Nós vamos expulsar fora de Hof de Yo Eden. mettez au dehors dans jardin dedans. E agora vamos começar Pour y a besoin de commencer. sistema de vida diferente. Il y a un système de vivre différent. Já Deus não estava descender todo dia mais e papia kunang. Là, bon Dieu pas descendre encore chaque jour parler avec eux. Já Deus não está descender todo dia mais e dura na direção. Bon Dieu pas descendre encore chaque jour par direction. A o que não consciência me seguia não. Qu'on y a ces consciences qui besoin de guider. Yo. De não consciência na mensagem avaliação de bom e de malo. Ces consciences qui besoin de faire évaluation bien mal. E viva conforme a palavra do Et Senhor. vivre selon parole bon Dieu.
E assim nós saímos fora de Hof de C'est Edém. comme ça, sorti dans le jardin d'Éden. Lugar perfeito que Deus atraha. Il y a une place qui était bon net, bon Dieu t'a créé. Lugar que tem turcos dentro. Il y a une place où tu as tout bagaille. Não tem falta de Il nada. va te manquer rien. Amém? Não tem falta de Il nada. va te manquer rien. Nós temos lugar correto. Dans une place correcte. É caminho correto. Chemin correct. Não tem falta de Ou pas nada. manquer rien. É o qual que o mundo tem por falta, então Ça mentira. que le monde a dit ou manquer à son mentilier. Tem Deus, mas tem tudo o qual que você tem mestre. Dans bon Dieu, il y a tout ça au besoin. Não é que o inimigo ganhava, mas ele ganha Adam com Pas Eva. quitter les mêmes bons mentis, Jean, Eva Adam menti. Ele recebeu Il delante y a mis au devant. felicidade Ils ont erré. para fora da vontade de Deus, Dehors, volonté bon Dieu. para fora da caminho do Senhor Dehors, chemin bon Dieu. e para fora de E Deus. dehors, bon Dieu. Não tem Pas felicidade, gain erré. não tem paz, Pas gain paix. não tem gozo. Pas gain joie. Está temporal, Temporaire. passageiro, Passager. para o qual Deus te Mais oferece, ça, bon Dieu offre. está duradouro. Les durées. E assim na começar é decisão de consciência. Vous dites ça, c'est comme ça, commencer l'expression conscience. Romã está matando romã. Frère, tu es frère. Amém. Situação terrível. Situation terrible. Terra maldicionar. Ils ont été malditionné. E assim na mestra começar a viver para Deus. C'est comme ça de commencer à vivre pour bon Dieu. E sungo ta mata surumã Caim ta sale foi a presença do Senhor Ça que tu es frère, là, que c'est Caïn, il sortit la présence de bon Dieu. e forma raça malvado. Il forme une race malfaite. E raça daí cresce e une junto. Et puis race ça yo grandi, yo unis ensemble. E maneira sempre. Jean ça a toujours fait. Dime com quem andas e te direi quem eres. Si ma qui est soit marché, m'a dit qui est souillé. Amém. Ora nandosa une junto Là yo deux unis ensemble, e maldade a benzer bom. méchanceté a gagné bon. E mal amistade tanta corrompi e bom costume. Mauvais amitié a li corrompu toute bon coutume. E na faia Deus. Yo failli contre bon Dieu. Não é somente com su yunan, com su casado e su yunan. Noé a petit Lio avec madame petit Lio. 8 pessoas 8 moun aguardo salvar. yo sauvé. E havia juízo de dilúvio. Et puis devenu jugement déluge. E Deus a destruir a inteira humanidade. Bon Dieu détruit toute l'humanité. E Deus volve a começar de novo. Bon Dieu retourner, recommencer encore. Nós vai ter 3 dispensações. La troisième dispensation. Qual é a de 3 dispensações? Comme la troisième n'a relais? Ah, você conhece a de 3 dispensações? Julie? Wendy? Gobierno humano. Governo humano. Gouvernement humain. Então nós temos 3 dispensações. Troisième dispensation. Amém? Glória a Jesus. Quando começar e quando terminar? J'ai commencé qui vient de terminer. Está começar com Noé e sua família para fora da arca. Deus a prometer, assim promessa na G. Então está terminar com o juízo de confusão de língua. Que promessa Deus está fazendo? Ele faz pacto com nunca mais ele não destruir o mundo com o dilúvio. Amém. Nós também ora Noé a barra fora de arca. Nous elle que Noé était descendu sorti dans bâtiment. Amém. Depois que Deus alaga 40 dias, 40 noites, ao ser o cai. Pendant mon Dieu quitté pendant 40 jours, 40 nuits, la pluie tape tombé. Alabança na Senhor. Passar seguro que tudo cos a taboi água. Pour qu'on ait vraiment que toute bagaille en bas de l'eau. E depois de tempo Deus a seca, laga viento para se rebeter a terra seca. Et puis après ça, bon Dieu fait un vent souffler sur terre, terre sèche. E nós também com Noé e sua família da sala fora de arca. Nous voyons que Noé a famille t'a sorti dans E bâtiment. Deus está um pacto com nós. Bon Dieu signe un contrat avec eux. Amém. Deus é mesmo o local que Deus avisa Adão com Eva na Gênesis 1, Au lieu que 28. ça que bon Dieu dit Adam dans Genèse chapitre 8 là, Que o nome é geneteira, il veut remplir terre, nome é governar terra, il veut gouverner terre, nome é someter il terra. veut soumettre terre. É mesmo que Deus está avisa agora que C'est même bagaille là qu'on y a bon Dieu dit na Noé. avec Noé. E Deus está avisa Bon também Dieu dit le tout. que jamais Deus não destrui o mundo com água. Jamais bon Dieu pas détruire terre avec l'eau. E Deus está avisa ele ora e regenboog sali Les îles que la quand ciel apparaît depois de água zero. après la pluie fin A tomber, señal que não destrui o mundo com água. c'est un signe que pas détruire le monde avec l'eau. Amém, romana. Pero vamos apontar a data de tsunami. Qu'on y a demandé na Como você explica tsunami então? Se Deus ha dicho não destruirá o si mundo bon com Dieu dit água. pas détruire le monde avec l'eau, comment faire un tsunami? Se motiva, como se pode explicar tsunami que passa sobre um país completo assim, destrui todo, que Deus ha prometido não destruir o mundo com água. Qui je vais expliquer les tsunamis passent détruire un pays complètement côté que bon Dieu dit il pas détruire le monde avec l'eau. Não? Vamos realizar? No está entero el mundo, pero está una isla solo. Amém, glória a Jesus. C'est un île seulement, c'est pas le monde entier.
Hasta el día de hoy, este día llave, journée jodia, el tsunami anda a destruir un parte só. tsunami été commencé à détruire une partie seulement. Un lugar, una isla, Une l'île, pero no intermundo. mais c'est pas le monde entier. So, Dios ha permitido Parce que bon Dieu promet, que o mundo não vai destruir com água le mais. monde pas détruire avec l'eau encore. Amém, hermana? E Deus precisa ir no mundo, Bon Dieu dit plein le monde, remplir le monde. pero não as coisas para não assim. Mais il choisi pour pas faire ça. Não as coisas para trazer torre alto. Il choisi pour construire un gros tour de Babel. Só para por se acaso nós vamos Et expartir, pour si en cas nous gagner, onde que nós estamos por mirar torre quel aqui que soit côté nous nous va voir tout de Babel ça. e bem back junto. Et puis nous va retourner ensemble. Parce que um gente onde expartir-nos. Parce que personne ne va gagner nous. Está parada a palavra do Senhor. Li dans parole bon Dieu. Gênesis 11. Genèse 11. Então Deus a descender Et puis là que bon Dieu descend, e Deus a confundir a bon língua Dieu confond langue. e na hora Et expartir. puis c'est comme ça il te gagne. Pastor não compreender outro. Parce que you ne pas comprendre l'autre. Amém, irmã? Se você não compreender Si vous outro, pas comprendre l'autre, está difícil para quedar junto. c'est difficile pour être ensemble. Alabança na Senhor. Se você não entender outro, Si vous pas comprendre l'autre, está difícil para quedar junto. c'est difficile pour être ensemble. Glória ao Senhor. E de quatro dispensações, irmã velha. Quatrième dispensation. Promesa. Amém. Promesse. E com promessa está começar e com promessa está terminar. Qui j'en commencé, qui j'en terminé. Mana Maribel, ¿usted recuerda cómo comienza la promesa y cómo termina? El llamamiento de Abraham. Amém. Appel Abraham, É uma promessa. les promesses. De com é uma promessa. Comment faire les promesses? Glória ao Senhor. Amém. Irmã Julie. Mike. De com é uma promessa. Pastor, Dios ha permitido a Abraham pelo hace su generación a mes cosas que estrean en el cielo. Essa estrela de cielo. Quem mais pode ajudar? Glória ao Senhor. De que é uma promessa? Irmã Wendy. Alabanza ao Senhor. Pasó con Abraham, Dios ha comenzado a concretizar su promesa que él hace. Que ela assim. Não, Con Abraham la comienza a concretizar la promesa. qual a promessa? Foi lobby, lo nace uno para salvar el mundo. Amém. Ora é desastre adentro do mundo. Les que désastre a rentré dans le monde. Door que Adam e Eva não obedecer À Deus. cause Adam pas obéi bon Dieu. Deus é um Deus de amor, Bon Dieu c'est un bon Dieu de l'amour, pero um Deus justo. mais un bon Dieu juste. E pastor Deus está amor Parce que bon Dieu c'est l'amour e justo. et puis juste. Em Jesus ela é tudo dois. Dans Jésus il joue tous les deux. Jesus a cumprir que a justiça de Deus. Jésus a accompli la justice bon Dieu. Ela paga preço para nós na cruz. Et pria pour nous sur croix. É justiça de Deus da bisa. Justice bon Dieu dit, Mester muri. besoin mourir. Pago de pecado morto. Parce que en paix péché c'est la mort. Pero amor de Deus da bisa. Mais l'amour bon Dieu dit, Me que salve moi criação. je veux sauver création. Me que salve criatura Moi je veux nangu. sauver créature. E em ribe cruz. Là sur croix. É justiça e amor de Deus abraça outro de persona de Jesus. Justice avec l'amour, ils vont abrasser ensemble dans la personne Jésus-Christ. É maldição a bini. Malédiction a venu, É caída a bini. tomber a arriver, Mas o ser humano falha a Deus. c'est l'homme failli bon Dieu. Pero junto com a maldição, Mais ensemble avec malédiction, Deus a permitir. bon Dieu promet. É de dia seminha de mulher Il dit, un jour, j'aime et femme là, lo aplastava a cabeça il va Satanás. platir tête, Lo vencebo. il va gagner. Dia é ajudança lo bem para a humanidade. Un jour, aide là à venir pour E l'humanité. Deus a permitir essa aqui. Bon Dieu promet ça. Adam e Eva estavam a esperar. Adam et Ève t'attendent. Sete e Abel estavam a esperar. Seth et Abel t'attendent. Noé estava a esperar. Noé t'attendent. Abraham estava a esperar. Abraham t'attendent. E com Abraham, Deus começa a concretizar Et puis avec Abraham, bon Dieu commence à concrétiser. a promessa aqui. Promet ça. Amém. E por talvez aí, esta é uma promessa. Je vais saluer les promesses. Esta começa que chamado de Abraham. Il commence avec appel à Abraham. Amém. Deus está aqui foi seu país. Bon Dieu, où était le pays? Foi de sua família. Deus está pensando sali foi boa família. Il sorti dans ta famille. Sali foi de boa país. Sorti dans pays. Passou caminho boa time não por formado. Parce que côté où il y a pas formé. Teco aqui não Deus a trata com a inteira humanidade. Jusque là, bon Dieu traite avec toute l'humanité. Pero já que não Deus começa a chamar família. Mais là, bon Dieu commence à regarder une famille. Mas sim é sua Pour palavra. apprendre les paroles. Para depois usar a família aí. Après pour utiliser famille ça. Mas coisa agora aqui. Même je connais. Amém. Em tua família quem foi a primeira que se salvou? Na famille qui est le premier monde qui sauvé?
Sí. Amén. Y de ella ustedes vinieron. Ella se salvó y testificó a ustedes. Sí, en su familia, sus hermanos. Familia. Primero. A nivel del evangelio, ¿cuál fue salvo? Sí, el primero. Sí. Ella misma. Y de ella vino los demás. Amén. Gloria a Jesús. Dembo familia, ¿cuántas salva por mí? Hermana Elena. Y de hermana Elena sobra vini. Gloria a Jesús. De hermana su familia, ¿cuántas salva por mí? La familia que sube. Por mi amor. E via Diego também escutar o evangelho. Assim na Deus tem cada família. C'est comme ça, bon Dieu, dans chaque famille. Tá salva uno. Ele sauve um mundo. Tá salva uno. Ele sauve Tá salva uno. Ele sauve Que propósito? Que avec bisa. Para chegar na inteira família e. Pour arriver dans toute famille. Que propósito? Avec bisa. Para chegar na amigo na alabança do Senhor. Pour arriver dans amis. Deus a salvar-me. Bon Dieu sauve. Via de minha mama. Para mãe de mamãe. Minha irmã. Frère meu. Abina Jesus, alabança na Senhor. Amém, romana? Deus salva uno de família. Eles não conhecem como está. Bom mal caráter. Bom mal cosnan. Eles não conhecem quem botar. Deus salva a bom meio de não. Não passa por caráter mais bonita que outro não. Aleluia. Mas Deus está salvado. Deus está sem obra de bom. Como mama tamira. Botata tamira. Bom romana tamira. Danke Deus na frente da igreja. Está terrible, la cambia. Alabanza del Señor. Y a botar la luz para la familia. A botar la sal para la familia. Alabanza del Señor. Ante el día de prueba está llega para tu rende. Para la familia también. Para el hogar también. Ante el día de prueba llega. Con la nuestra onda que. Nanta corda. Eres un mantavita. Está firme. Es un gozo siempre. Siempre tu palabra. La nos va a ser callada. Alabanza del Señor. Dios sabe que está así. Dios sabe que está así. La humanidad no te obedece. La su iglesia no te obedece. Su iglesia quiere sacar con sabe. Amén, romana. Y Dios llama a Abraham. Saque fue su familia. Con un casa estéril. Dios le sale. E Deus a permitir. E não te promete caminho. Que Deus começa a concretizar. É promessa que ela faz. E digo a Abraham. Tempo tua família de terra lo guardo bendicionar. Não mesmo tua família su terra tem por benir. E de boa semente. Ele diz na semanço. E botar a linha agora aqui. É linha rouge lá. Que vai começar. Que comece. Ele paciente. Tem paciência. Quando começar a forja aqui não, promessa, de linha correta de nós na Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e o ser humano. Alabança no Senhor. Então, com o chamado de Abraham, Deus a começar a concretizar isso aqui. Então, com a dispensação aqui a terminar. Como a dispensação está a terminar? El juicio. Sí, todos terminan con juicio. En la esclavitud. En el pueblo de Egipto. Amén. Y nos mira que Dios te llama Abraham. No es bon Dieu le Abraham. Alabanza al Señor. Y multipliqué, bendicioné. Multiplié, bénil. Y al final, lanta 30 Egipto. A la fin, yo entré en Égypte. E nang ta word esclavizar. Et puis c'est là yo vi entrer dans esclavage. De dispensação aqui nós está, amém? Dispensação ça nous là. Nang ta word esclavizar por 430 anos. Yo resté dans esclavage pour 400 ans. Amém? E para depois Deus glorificar seu mês. Et puis après bon Dieu glorifie. E seguinte dispensação, qual é a seguinte dispensação? Que dispensação que vem après? Lei. Amém, glória ao Senhor. Lei. ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo lo commence y j'en finis? Ley empieza. Wow. Yo sé que. No.
Sí, comienza con Moisés, llamada de Moisés para Egipto, y termina con libertad de ¿A lo que ayudarle? ¿Usted quiere ayudar? Lo que está mostrando. Cuando Cristo fue crucificado. Amén, gloria a Jesús. Amén. Pero el leito comienza con Moisés, una leito comienza. Qui côté loi a commencé? Que mana no tabita, Mariquita. Jesús. Gloria a Jesús. Que momento a lei está começando? Que loi a commencé? Ora é 10 mandamentos, não? Lágame meia hora e está quedando nesse off, não? Amém. Glória a Jesus. Moisés, ora lá é 10 mandamentos, Bíblia chiquita na afta tábua de pedra e na mirele. Pode ter lei na trabuta aqui dentro, amém. Ora Moisés recebeu aí 10 mandamentos, não? Les sous-têtes mon Moïse te joint 10 commandements yo. E na período de lei começar. C'est la période là commencé. Que Deus chama seu povo para encontrar recebeu. Bon Dieu les peuples là et puis rencontrer le monde. D'accord? Songez ça? Que nós terá pacto. E aussi un contrat. Amém, que sangue de bestia não. Sang betio. Que nós terá metade de sangue. Côté que eu jeté 2000 sang betio. O povo prometi. E puis les peuples promettent de obedecer lei. Obéir loi. Ela vai sobrar de sangue. E puis eu jeté restant. Será assim é pacto de lei. E puis c'est comme ça eu fermé loi contra a loi. Amém, hermana. Glória a Jesús. Me piden para hablar español porque hay gente en Facebook. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Pues ahí empieza la ley. Et bien c'est là la loi a commencé. ¿Y cuántos años duró la ley, hermano Robbie? Combien d'années loi duré? ¿Cuántos años duró la ley? Hermana Moza, ¿cuántos años duró la ley? Sara, Ingrid, 2101 años. 2111. Amén. Y termina. Et puis il est terminé. Con Jesús en la cruz. A Jésus sur quoi? Amén. ¿Y por qué Jesús en la cruz es un juicio? ¿Por qué ça Jésus sur quoi c'est un jugement? No es algo grande. C'est pas un gros bagay. No encontramos allí salvación. No pas rencontrer la délivrance. ¿Por qué decimos que es un juicio? ¿Por qué ça nous dit c'est un jugement? ¿Es un juicio? C'est un jugement. Hermana Irai dice que sí. ¿Por qué es un juicio? Cruz estaba tan maldición, pensé. Cruz antes se usaba para crucificar a los malhechores. La Biblia dice todo que está colgado es maldito. La Bible dit que tout monde qui pend tête li c'est un malédiction. La ley produce solamente maldición. Loi li produit seulement malédiction. Nadie pudo cumplir con la ley. Personne pas capable accomplir la loi. Los adventistas hoy en día pretenden cumplir con la ley. Adventistas aujourd'hui dit yo prend pause, yo pas accomplir la loi. Pero nadie pudo. Mais personne pas capable. Y los adventistas tampoco. Et adventistas surtout. Amén, hermanos. Y la ley dice, el que no cumple con toda la ley, et loi de tout le monde qui pas accomplir toute loi, es maldito. C'est un malédiction. Y por eso tienen que traer animales para sacrificar. Pero sangre de animales no limpia el pecado. Amén, hermanos. Por eso todos aquellos que murieron antes de Jesús sirviendo a Dios no subieron arriba, se fueron abajo en el paraíso que estaba debajo de la tierra, donde Lucas 16 dice el seno de Abraham. Amén, hermanos. Pero Jesús en la cruz tomó la maldición de la ley de los judíos y tomó nuestros pecados también. Amén, hermanos. Y lo libró los judíos de la ley y nos perdonó nuestros pecados. Y esos dos pueblos los unió y los hizo un solo pueblo. Pero una cosa está seguro: los paganos no estaban bajo ley. Usted no estaba bajo ley. Amén, hermanos.
¿Están de acuerdo? Nous d'accord. Y la ley terminó allí. Lo a terminé là. Amén, con el juicio sobre la cruz. Avec jugement sur croix. Y después viene ¿cuál dispensación? Et puis après qui dispensation vini? Hermano Rabbi, gracia. Y con gracia comienza a terminar. Grâce. Comment commencer, comment terminer? ¿Está con gracia comienza? Hermano Julio, ¿sabes cómo empieza la gracia y cómo termina? El descenso del Espíritu Santo comienza. Amén. Gracia comienza con el descenso del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahí comienza una dispensación nueva. C'est là, il y a une dispensation nouveau commencé. Dispensación del Espíritu Santo. Dispensation de Saint-Esprit. Donde uno gratuitamente recibe salvación. De recevoir délivrance. No hay que pagar nada. No hay que hacer nada. No hay que traer un cabrito para el pastor. No sería mal así, pero no hay que traer. Amén, hermanos. Es gratis. Uno recibe esta salvación tan grande. Amén, hermanos. Y estamos en la gracia. ¿Y cómo termina la gracia? No, ahí no me la sé. Amén. En la gran tribulación. Amén. La gracia termina con el juicio de la gran tribulación. Alabanza. Aquí vemos el rapto de la iglesia. Nosotros vamos arriba. Y después comienza 7 años de gran tribulación. El sexto o sexta. La sexta entonces. La sexta dispensación. ¿Ah? ¿Pero así no dice la sexta? Ok, la sexta dispensación. El milenio. ¿Cómo empieza y cómo termina? Con la segunda venida de Cristo y con el juicio del gran trono blanco. Sí, ¿cuál? La séptima. Sexta gracia. 7 de milenio. Amén. Me falta uno. Sí. No se den gracia. Pero que va a apuntar para milenio, sí. Amén. Séptimo. Amén. Séptimo dispensación. Septième dispensation. Da milenio. C'est millénaire. Amén, hermana. 1000 años vivando con Cristo. 1000 ans vivant avec Jésus-Christ. Alabanza al Señor. Jesús gobernando. Jésus a gouverné. Jesús reinando. Jésus a gouverné. Y tú resnan cuando va de rapto con él. Tout ça qui allait dans l'enlèvement avec elle. ¿Cuándo viene el rapto con el Señor? Combien on va aller dans l'enlèvement avec Seigneur? Todos los que fueron en el rapto con el Señor. Tout ça qui allait dans l'enlèvement avec Seigneur. Aquí hay bodas del Cordero. Il a bien noces du mouton. Aquí arriba en el cielo hay fiesta. En l'air dans le ciel a bien fête. Y aquí abajo hay juicios terribles. Y al final vamos a regresar con Jesucristo a pelear la batalla de Armagedón, a pelear por el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y después entramos en el milenio para gobernar con el Señor. Hermana Wendy. Essa dispensação a terminar com a grande tribulação, pero escrevi, pastor para vai back o slide, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es ahí que men? No va a mirar. Arriba, termina en juicio la revelación de Jesucristo. Eso es con es gran tribulación, Apocalipsis. ¿Puedo pegar luz arriba del altar? ¿Puedo prender las luces? Amén. Revelación demuestra a Jesús en su actual condición. Revelación muestra que Jesús condición actual. Siempre lo que el mundo ha visto de Jesús. Dernièrement, ça que le monde toujours de Jésus. Era un Cristo crucificado. C'était un Jésus crucifié. Y muchos aún piensan que Jesús está así. Que Jésus comme ça. Crucificado. Cloué. Muerto.
mort. Muchos hasta lo cargan en una cruz, En pile, même yo chargé le sur une croix. su garganta o en la iglesia. Et côté que coulé là ou bien coqué dans l'église. Un Cristo crucificado, Un Christ crucifié. un Cristo muerto, Un Christ qui mourit. un Cristo sin poder. Un Christ sans pouvoir. Pero en el libro de Revelación Dans le livre Révélation, muestra a Jesús il montre Jésus. en su condición actual, Condition actuelle. porque ese Jesús no quedó en la Parce que cruz, Jésus n'a pas arrêté dans la croix. fue a la tumba Il est allé dans la tombe. y no quedó en la Il n'a pas tumba, arrêté dans la tombe. resucitó, Il est vivant. está sentado a la diestra de Dios, Jésus est dans la main droite de Papa. está aquí en esta mañana en Il este est là lugar. matin dans la place. Amén. Y en Revelación Révélation. vemos a Jesús Nous voyons Jésus. en su condición La actual. condition actuelle. Y el libro de Revelación, Livre Révélation. del capítulo 6 al 19, Chapitre 6, 19. habla de los juicios que vendrán sobre esta Il tierra. parle des jugements qui sont pour venir sur terre. Juicios terribles. Jugement terrible. Y Dios quiere que nosotros los leemos, Bon Dieu voulait pour nous lire, pero no hay que experimentarlos. mais nous pas besoin de faire expérience de lui-même. Amén. Para la iglesia estudiar lo que va a acontecer, Pour l'église, étudier ça va le passer. para el que no obediente Pour le monde qui pas obéissant, pasar por esas de situaciones. passer dans la situation ça. Amén, bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. ¿Preguntas hasta aquí? Question jusque là. Vamos a continuar con promesa. On va continuer avec promesse. Semana pasada hemos ya visto los hijos de Jacob Semaine passée, nous avons petit Jacob yo, con sus 4 mujeres. à 4 madame yo. Él consideraba a Raquel su única mujer. Il était considéré Rachel unique madame ni. Amén. Sus hijos que tenía con Lea, Et petit Léo là qui vient avec Léa. sus hijos con Zilpa, criada de Lea, Petit Léo domestique Léa Zilpa. sus hijos con Raquel Petit Léa avec Rachel. y sus hijos con Bilha, la criada de Raquel. Et puis petit Léa avec Bilha, domestique Rachel. Sin Dina son 12. Sandina c'est 12. Y de estas Et personas puis des moun sa yo, se forma la raza hebrea. yo formé race hébreu. Génesis 37. Genèse 37. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Vemos aquí la historia de José. On voit la histoire Joseph. Gloria a Jesús. La historia de Jacob y sus hijos. Histoire Jacob à petit Léo. Y comienza aquí a relatar la vida de José Il commence à parler là de la vie Joseph cuando él tenía 17 años. pendant qu'il avait 17 ans. Eran pastores de ovejas. C'est lui-même qui te garde un mouton yo. Amén. Y dice la Biblia allí La Bible dit là, que José estaba junto a los hijos de Bilha y Zilpa. Joseph était ensemble avec petit Bila yo et petit Zilpa yo. Amén. Y la Biblia dice que Jacob amaba a José más a sus otros hijos. La Bible dit Jacob te aimé Joseph plus que l'autre petit yo. Era su hijo que obtuvo en su vejez Ce petit il était fait pendant qu'il arrivé dans l'âge grand monde de la mujer que él amaba. avec femme de remère. Usted ve, él tuvo casi todos sus hijos. Où elle a il fait presque tout petit yo. José era el número 12 Joseph c'est numéro 12 con la mujer con que él amaba. avec femme de remère. Alabanza al Señor. Y yo creo que porque es su hijo de su vejez, Moi crois que parce qu'il c'est petit dans l'âge grand monde, el hijo más pequeño, un petit qui plus petit, por eso lo cuidaba más. il doit prendre soin plus Ya Jacob era de edad. parce que Jacob était dans l'âge. Amén, hermanos. Por eso los abuelos no saben levantar hijos, hermanos. C'est peut-être ça grand-papa par contre comment vous lever un petit Ni los abuelas, ¿o no? ni grand yo. Yo reconozco, si ahora si tengo un hijo ahora, Moi connais c'est un petit kounia, lo levantaría diferente. on va lever différent. No tengo el corazón para corregirlo como corregía a mis hijos cuando tenían menos edad. Moi pas gain qui pour me corriger lui, même si me corriger plus moi, me gain moins l'âge. Amén. Los que tienen hijos acá, Mon qui petit yo là, no se dan cuenta que su mamá ne pas rendre compte que maman era más severo que usted, que su nieto ahora. plus sévère que un petit yo kounia. Amén, hermanos, hermana Wendy. Me es un fuerza para corregirle. Amén, bendito sea el Señor. Y Jacob, ya de edad, Et Jacob était à l'âge. alabanza al Señor, y tuvo José y lo amaba. Et puis il était jeune fait Joseph, il était remel. Hizo una túnica de diversos Il colores. fait un gros varez Y eso ocasionaba et puis ça a été occasionné celos
jalousie con sus otros hermanos. et avec contre l'autre petit lui. Tiene que entender también Vous devez comprendre tout. que Jacob vivía con Raquel. Jacob vivait avec Rachel. Raquel era la mujer. Rachel c'était une femme. Yo imagino que cada uno de ellas tenían su tienda. Moi imaginez moi chaque une une tante. Es como, ¿sabe? Aquí en Antillas hay hijos que están, o sea, Judy Cass y Judy Jaffo. Nous connaissons Boris dans le pays ça y a monde qui dit petit dehors petit caille. Hijos de en la casa. Petit en la caille là. Ya. Y los hijos et puis petit afuera. Dehors. Y los hijos de la casa parece que son petit caille semble que les más privilegiados. Tienen plus privilège. Que los de afuera. Que ça qui dehors. Los de afuera son cosas clandestinas, cosas que no tuvo que. Amén, así se piensa la gente, ¿no? C'est comme ça mon pense. Amén. ¿Cómo? ¿Tiene qué? Tiene su nombre, amén, gloria a Jesús. Amén, hermanos. Entonces José era así. Eh bien, Joseph était comme ça. Los hijos, otros hijos tenían que ver que su mamá siempre dormía sola. Y le plus besoin, ouais, maman était toujours dormi pour contre lui. Pero que José siempre estaba donde Raquel. Mais Joseph était toujours bon côté Rachel. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Eran los hijos privilegiados. C'était un petit privilégié. Imagino que Raquel dormía en el mismo, José dormía en el mismo tent, ¿cómo se dice? Tienda con Raquel y sus dos hijos. Y Rachel, Joseph dormían en même temps avec Entonces, esto causó odio en contra de su propio hermano. Algo terrible. Propio hermano. Y encima de eso, José le hace una túnica de diversos colores. ¿Qué dije? Jacob. Amén, para ver si me siguen. Amén. Jacob le hizo una túnica de diversos colores. Gloria al Señor. Y el muchacho viene donde Wendy era Dina. Mira Wendy, mi papá, mira que papá me ha hecho. Y Wendy existe ya mucho tiempo antes de José. Y su papá no le ha hecho nada. Alabanza al Señor. En vez de gozarse con su hermano, amén, eso causaba irritación dentro del corazón de sus hermanos. Y lo peor era el versículo 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el versículo 7 cuenta el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hasta el mío. Nous tous nous étions dans le jardin, chaque monde t'a maré un paquet de zèbres. Paquet de zèbres par moyen arrêté comme ça, les camper tout droit pour contre lui, et puis tout paquet pas noir fait yon li, yo vinn baisser tête devant pam là, tant que moun yap sali. Amén. Sus manojos, los manojos de sus hermanos, inclinaban hasta el manojo de José. Y él lo vino a contar. Amén. Alabanza al Señor. Y no se alegraron con el sueño. Alabanza a Jesús. En el versículo 8 ellos mismos interpretan el sueño. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Alabanza al Señor. Si es la voluntad de Dios, amén. Si Dios ha llamado a usted para ocupar un ministerio, amén. ¿Quién somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios? La obra es de Dios. Nosotros somos de Dios. Pero le aborrecieron. ¿Reinarás sobre nosotros? Alabanza al Señor. Y en el versículo 9 soñó otro sueño. Y él en su inocencia lo compartía con sus hermanos. Gracias que hoy día no tenemos esas cosas. Amén. Que no hay celos en la iglesia. No hay envidia en la iglesia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y tuvo otro sueño.
Y en el versículo 9 le dice a ellos: Lisez yo dans verset 9 là. He aquí, he soñado otro sueño. Il raconte yo moi fait un autre rêve. He aquí que el sol y la luna, el sol y la luna, Moi ouais soleil là avec la lune là, y 11 estrellas 11 étoiles yo se inclinaban a mí. qui t'a baissé tête devant moi. Amén. Y allí Jacob reaccionó. Et puis là Jacob réactionné. Alabanza al Señor. Y le contó a su padre, el versículo 10, Verset 10 le raconte papa y a sus hermanos. ak frère yo. Y su padre le reprendió Et puis papa littéral les oreilles. y le dijo: Li dit, ¿qué sueño es este que soñaste? qui qualité rêve va faire comme ça? Y ellos interpretan el sueño. Yo même interprété rêve là. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Kounya c'est pour moi même maman ensemble avec 11 frères yo pour venir baisser tête nous devant. Y si usted lee en Revelación 12, Si vous lisez la Révélation 12, versículo 1, verset 1er, habla allí de las 11 estrellas, el sol y la luna. il parle là des 11 étoiles yo, soleil là avec la lune là. Por eso es importante entender acá. C'est ça important pour comprendre là. Amén. ¿Vendremos nosotros a inclinarnos ante ti, José? N'a vinn descendre nous devant Joseph. ¿Qué es esto? Qui ça alors? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Frère Joseph yo t'a fait jalousie, mais papa t'a calculé toute bagaille ça yo dans tête li. Amén, hermanos. Cosas que pasan a veces en la familia. Bagaille qui passe que des fois dans la famille. Cosas que pasan a veces en la casa del C'est Señor. bagaille qui passe que des fois dans caille Seigneur. En el versículo 13 el padre le llama Verset 13 papa relève. para mandar a ver cómo están sus hermanos. Pour voyez là ouais comment frère yo y là-bas. Estaban en el campo cuidando ovejas. Yo te dans jardin à prendre soin mouton yo. Y Jacob no escuchó de sus hijos. Jacob pas attendait des frères yo. Y le llama a Et puis José. il relève Joseph. Y José le dice: heme aquí, Joseph dit mais moi là, ven, te enviaré. fini m'bral voyer ou. Él era obediente Il siempre. était toujours obéissant. Amén, dispuesto Il est siempre. toujours disponible. Y cuando él fue a visitar a sus hermanos, Il a visité frère yo. un hombre le guió por el camino. Il y a un homme qui guidait dans pour chemin. Y desde lejos, cuando le vieron, Depuis bien loin là yo, ouais la en el vini. versículo 18, Le verset 18 là. cuando ellos lo vieron de lejos, Là yo ouais la vini depuis bien loin. antes que llegara cerca de ellos, Avant d'arriver bon côté yo, conspiraron contra él para matarle. yo maré un complot pour yo tuer. Y dijeron el uno al otro: Yon dit l'autre. he aquí viene el soñador. Mais homme qui me fait rêve là a vini. Ahora pues venid, matémosle. Et bien kounya a quitté le vini, nous ouais, nous va tuer. Alabanza al Señor. Hermanos, el diablo puede traer muchas cosas a nuestros Frère, c'est corazones, le diable qui a vini avec un pile bagaille dans cœur. pero nosotros tenemos que estar pendientes Mais nous besoin sous attendre. en oración, Dans prière. en clamor, Dans réel. y no permitir esas cosas entrar a nuestros Pas permettre corazones. bagaille ça yo rentrer dans cœur. Tenemos que orar a Dios Besoin prier bon para Dieu. mantener nuestro corazón limpio. Pour que me cœur nous propre. No importa cuánta maldad alguien te puede hacer, Ça pas importe combien méchanceté yon monde capable faire nous. siempre hay que perdonar. Besoin toujours pardonner. A veces eso es difícil, Que parfois c'est ça qui est difficile. muy especial cuando esas cosas acontecen en la iglesia. Puis spécial que bagaille ça passer dans l'église. Injusticia, Injustice. y es calumnias. C'est pas le mal. Esas cosas, amén, Bagaille ça yo. son como dardos de fuego al corazón del Hijo de C'est Dios. comme flèche du feu en dedans cœur petit bon Dieu. ¿Y qué hace usted cuando vienen esas flechas? Qui ça on va faire avec flèche ça Cuando yo usted vini. pasa por esas situaciones Les qu'on passe dans difíciles. situation difficile ça yo. Alabanza al Señor. Traducí para Carmichael para mí. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hace usted? Qui ça t'a fait même? Amén. Y no importa cuántas flechas pueden venir a nuestras Ça pas vidas, intéressé combien flèche qui va venir dans la vie. tenemos que sacarlas. Nous besoin guetter. Tenemos que mantener nuestro corazón Nous besoin limpio. kembe que nous propre. Tenemos que clamar a Nous Dios. besoin reler dans bon Dieu. A veces hasta ayunar. Et parfois même faire jeûne. ¿No ve usted que la Biblia dice, Et parole que ou même côté la Bible dit. cuando usted va a ofrecer su ofrenda, Là que vous allez offrir offrande. y recuerda que alguien tiene algo contra Si usted? vous songez que yon monde qui ont bagaille contre vous, Amén, hermanos. Porque eso es lo más difícil. parce que c'est ça qui va difficile. Cuando alguien tiene algo contra usted y Le- usted ni siquiera no sabe. Là que yon monde qui ont bagaille contre vous même ou pas même contre ça. Cuando te juzgan incorrectamente. Là que les jugent incorrect. Cuando hablan mal de ti sin razón. Là qu'elle parle mal de vous-même sans raison. Cuando te juzgan fuera de tu Là presencia. qu'elle a jugé en dehors présence. Cuando te calumnian por cosas que no has hecho. Là qu'elle a parlé mal de bagaille pas fait. Y la Biblia dice, La Bible dit, y sabes eso, si vous compte ça, deja tu ofrenda, qui te offre nous là, pide perdón. al demander pardon. Hay gente tan ciego, Il y a monde hermanos. qui est tellement aveugle. Una vez yo
tenía que hacer un ayuno. Il y a une fois, moi, je fais un jeûne. Y yo ya mandé por WhatsApp. Moi, je voyais ça par WhatsApp. Amén. Y le dije a esa persona, Et puis, moi, je dis, perdóname si te he ofendido. pardonnez-moi si m'offensé. ¿Por qué me pides perdón? Ah, pour qu'ils soient demandé pardon. Pensaba que yo le he hecho algo, pero no recuerda del texto que dice si alguien tiene algo contra Et usted. quand je pensais qu'il s'est fait le bagage, mais parce que le verset qui dit, si me bagage contre. Inmediatamente pensó, ve, él reconoce. Immédiatement, ouais, il reconnaît. Mientras que la maldad que él estaba haciendo. Pendant la méchanceté qu'il t'a fait. Amén. Y aunque él está haciendo esa maldad, Même si t'as fait méchanceté ça, uno tiene que pedir perdón. yo me dois demander le pardon. Perdóname. Pardonnez-moi. Yo quiero entrarme a ayuno. Moi, je voulais entrer dans le jeûne, moi. Y no le dije eso, sí. Moi, pas dit ça. Pero oui. la Biblia dice, Mais la Bible dit, si sabes si tu hermano tiene algo contra si usted, vous connaissez frère là, il y a un bagage contre. pídele perdón. Demandez le pardon. Amén. Y si se orgullece más así, Et puis s'il vient plus orgueilleux de ça, su cuenta, su asunto, ça fait garder. haz de tu Même parte. fait partie pas. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. Por eso dice la Biblia Por eso la Bible dit, que este camino es angosto. chemin ça ali. Amén, que la puerta es estrecha, Là, j'ai vu porte là ali juste. que lleva al cielo. Qui mène dans le ciel là. Es difícil. Difficile. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que muchos tratarán a entrar, pero pocos entrarán. ¿Y usted dónde está parado hoy en la mañana? ¿Dónde está usted? ¿Está aún ahí en este camino angosto? ¿O ya está saliendo por esa puerta? Pregunta al que está a tu lado, dile, ¿dónde está usted parado? ¿Dónde está usted parado? Dile, dale. ¿Dónde está usted parado? ¿Cómo está su corazón? ¿Estás en el camino angosto aún? ¿Estás allí? ¿O tu corazón está lleno de odio, de decepción, de amargura? Alabanza al Señor. ¿Dónde está usted parado? Aleluya. Cristo viene como ladrón en la noche. Y siempre tenemos que estar pendientes. Nuestro corazón limpio. Perdonar siempre. Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Alabanza al Señor. A esa gente, hermano, que se enojan y uno no sabe por qué se enojan. Tienen su guerra ellos con ellos. Amén. Y ellos tienen más lucha. Amén. Gente que se enoja fácil. Tienen más lucha con su propio corazón. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Mantén tu corazón libre. Siempre. Y es difícil. Sus hermanos conspiraron contra él. Aquí viene el soñador. Vamos a matarlo. Y cuando Rubén, el hermano mayor, escuchó eso, alabanza al Señor, él escuchó eso. Él dijo, no, no hagamos eso. El hermano mayor, amén, no derraméis sangre. Y le echaron en una cisterna que no tenía agua. Y cuando llegó José, ellos le quitaron su túnica. Alabanza al Señor. La túnica que su padre le hizo. La túnica que le distinguió de los demás. Le pudieron quitar su túnica terrenal, pero el llamado es de arriba. Dios llamó a José. Y cuando Dios llama, si usted logra pasar por esas pruebas, esas injusticias, Dios cumplirá su propósito en su vida. Pero usted tiene que mantenerse allí. Usted tiene que soportar. Usted tiene que estar pendiente. ¿Qué Dios quiere enseñarme con esta prueba? Y no es fácil. Tus propios hermanos te quieren matar. Tus propios hermanos te quieren ver ir, salir del ministerio. Bueno, para alabar al Señor. Y Rubén le dijo, no hagan eso. Le quitaron su
túnica. Yo rete farel sou li. Amén, hermanos. Amen. Y le echaron en una cisterna. Et puis yo voye la yon pi. Y venía un grupo de ismaelitas. Te gen yon groupe moun Ismaël yo tap vini. ¿Me recuerdan ismaelitas? Nous songe Ismaël yo. Ismael era el primer hijo de Abraham. Ismaël était premier petit Abraham. Amén. Vinieron los ismaelitas. Côté Ismaël yo a privé. En el versículo 26 vemos que Judá Verset 26 nou Juda. propone a vender a su hermano. Li mette dans kele pour la vendre frère. No le matamos. Non pas tuyel. No le matemos. Non pas tuyel. Es nuestra propia carne, dice el 27. Dans verset 27 il dit c'est propre frère nous lié. Vendámosle a los ismaelitas. An nou vend ni ak Ismaël yo. Amén. Los ismaelitas eran de Madián. Por eso usted dice en el 28, C'est ça il dit dans verset là. cuando pasaban los madianitas. Les marchands madian yo a vinn passer. Amén. Y le vendieron por 20 piezas de plata. Yo vend pour 20 pièces l'argent. A Jesús le vendieron por 30. Jésus yo te vend pour 30 pièces l'argent. Alabanza al Señor. Y cuando Rubén regresó para buscar a su Et hermano, puis là que Rubén retourné pour les joindre frère là. porque él era el hermano Parce mayor, que c'est lui qui était plus grand frère. no la encontró. Il pas rencontré pas joindre frère. Cuando hermanos se unen para hacer maldad, Là que frère unis pour faire méchanceté. y hay ninguno que puede corregir al otro. Et pas quelqu'un qui va corriger l'autre. Amén, hermanos. A veces hay esas amistades Il y en a la parfois iglesia même amitié ça gagne dans l'église. que el uno no ayuda al otro, Yon pas aider l'autre. que el uno es peor que el otro. Yon plus mal que l'autre. Amén, no corrige al Yon otro. pas corriger l'autre. Eso no es tu amigo. Ça c'est pas ami ou. Eso es instrumento del diablo que está a tu Ça lado. c'est instrument diable qui va côté ou. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Louer le Seigneur. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Yo vendu pour 20 pièces l'argent. Y Rubén no lo encontró. Et puis Rubén pas joindre ni. Que, ¿dónde iré yo ahora? Demande qui côté me aller kounya. Porque yo soy responsable para mis Parce hermanos. que c'est moi qui responsable pour frère nan. Amén, hermanos. Y mataron una oveja Et puis yo tué un cabrit. y rompieron sus vestidos Yo chiré am radli. y le juntaron con sangre de ese animal Yo trempé en varez lia dans sang bête là. y fueron a su padre Et puis après yo poté rat ça bay papa. y le dijeron a su padre: Et puis yo dit papa, mira, regardez, un animal mató a tu hijo. yon animal, yon bête li tué petit toi. Qué cruel, ¿o no, Qui hermanos? cruel. Amén, hermanos. Y le decimos los 12 patriarcas, Yo dit 12 branches yo. los 12 gran hombres de Dios. 12 grands hommes de Dieu. ¿Ah? Ah, Qué terrible. qui terrible. Alabanza al Señor. Y de ellos Dios sacó el pueblo judío. Et puis là yo même bon Dieu retiré peuple juif là. Por eso si alguien se pierde es porque él mismo C'est quiere. ça si quelqu'un mon al perdu c'est peut-être parce que lui même li vle. Si esa gente con corazón así Dios pudo cambiar. Si moun avec quelqu'un ça veut dire changer. Yo creo que usted nunca quiso matar a su hermano, ¿sí o Donc no? ou même pas jamais vle tuer frère. Oh, están quietos. Oh, au somme. Alabanza al Señor. Amén. Espero que no quiera matarme a mí también. Moi espérer que au pas vle tuer tout. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus viva. Amén, hermanos. ¿Usted nunca deseó mal para su hermano? Ou pas jamais gagner un mauvais désir pour frère là. No lo pensó tampoco. Nous pas penser ça tout. Gloria al Señor. Y Jacob lloró Et puis Jacob criait. y fue vendido a Egipto Yo venu par égyptien yo. y estaba en la casa de Potifar. Potifar lo compró. Il était en dedans kay Potiphar acheté. Amén, hermanos. Amen. En el capítulo 38 Dans le chapitre 38 là, vemos el caso de Judá, nous cas Juda el cuarto hijo, et 4 petits yo amén, que va a otro tierra qui allait dans l'autre terre, un autre pays. y allí se casa con hija de Suá, Et puis c'est là yo était marié avec petit de soir. mujer cananita. Yo femme de na Canaanite. Y tuvo, si usted lee en casa el capítulo 38, Si vous lisez chapitre 38 de la caillou, él tuvo 3 hijos. il était fait 3 petits. El primer hijo, Première c'était amén, alabanza al Señor, alléluia. casó con Tamar, Il marié avec Tamar. pero murió antes de dar hijos a Tamar. Mais il mourit avant qu'il fait petit pour Tamar. Entonces Judá le casó con Onán, su segundo hijo, Eh bien, Juda marié avec Onan, deuxième petit là. porque había una ley que
si el hermano muere sin procrear, Parce que te gen yon loi, si ki frère mourir sans pas faire petit, el otro hermano tiene que procrear hijo con la mujer de su hermano. deuxième frère a besoin faire petit ensemble avec belle-sœur ça. Y Onán no quería procrear para su hermano. Eh bien, on n'a pas voulu faire petit avec belle-sœur. Entonces echaba el semen en la tierra Eh bien, peut-être ça a été jeté j'aime dans la terre. y Dios le mató. Et puis bon Dieu tout yel. Y había el último hijo, Te gen dernier petit là, amén, era muy joven. qui était plus jeune. Y ahí venía Tamar. Et puis c'est là Tamar venu. Yo imagino que Judá veía a Tamar como ángel de la muerte. Bon, imaginez moi que pour Jida, Tamar c'était un ange de la mort. Ya mató 2 de mis Et hijos. tu es des petits boyaux. Esa mujer mata Et hombres. comme ça, Alabanza al Señor. Y le dijo, espera hasta que mi hijo crezca. Les irrétés, t'as jusqu'à ce que tu garçon mieux grandi. Amén, hermanos. Y el hijo creció, Eh bien, petit ça a grandi. Selá creció, Chez la grandi. pero Judá no le quiso dar a Tamar. Mais Jida pas voulu Tamar. Entonces, después en esa temporada muere también la esposa de Judá. Et puis après, Madame Jida a mouru tout. Amén. Una historia muy terrible para Judá. Il y a une histoire qui était terrible pour Jida. Y un día Tamar se disfraza Il y a un jour, Jida li déguisé. y Judá viene a esa ciudad Et puis Jida rentre dans la ville là. y Tamar se disfraza como Et prostituta puis Tamar était habillé comme un prostitué. y Judá duerme con Tamar. Et puis c'est comme ça, il dormit ensemble avec elle. Amén. Y le toma su anillo, Il prend bague li, su báculo il prend y algo más. bâton li, un autre bagage encore. Amén, hermanos. Y como no tenía para pagar, Et bien comme il pas de pour le payer, le dio esas cosas. il ba li bagage ça yo. Y al siguiente día le mandó un cabrito para Tamar, Et puis jour suivant, il veut un cabri pour Tamar. pero Judá no sabía que era Tamar Mais Jida pas connaissait de Tamar. y no encontró a Tamar. Il pas joindre Tamar. Amén. Regresó a su casa. Eh bien, OK, il la caille. Y después de 3 meses Après 3 mois, le dicen Tamar está encinta. yo dit li que Tamar enceinte. Tamar está embarazada. Yo dit Tamar enceinte. Y él Et il vient. sácala afuera para quemarla, esa Il dit sinvergüenza. mettez le dehors pour brûler sa honte ça. Amén. Y a Tamar, cuando la iban a sacar, Et puis Tamar là que tu vas mettre le dehors. se espera. Il dit restez dans moi. Antes que me quemen, Avant de brûler, di a Judá, dit Jida pour moi. el hijo es del dueño de este anillo Et en bas qui dans droite main, c'est pour lui. y ese báculo. C'est pour lui avec bateau. Y cuando él ve que eran Et suyos, puis là qu'il voit c'est pour lui, él se il a arrepienta. arrivé repentir. Dice que Tamar es mejor que yo. Il dit que Tamar plus meilleur que moi-même. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Y Tamar le da 2 hijos a Judá, Et puis Tamar fait 2 petits pour Jida, morrochos, Marasa, por lo colmo. Amén, hermanos. Fares y Zara. Fares avec Sarah. Amén. Nunca más él tuvo contacto con Tamar. Et jamais il pas joué en contact avec Tamar. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Le Seigneur. Bueno que Judá reconoció su falta. Il retournait à reconnaître manque li. Y así es la vida fracasada de Judá. Et puis c'est comme ça la vie Jida te vient déranger. Amén, hermanos. En capítulo 39 de Dans Génesis, chapitre 39, même livre Genèse là, ahí José la Genèse, llega a la casa de Potifar. Joseph il vient dans caille Potiphar. Potifar le compra de los ismaelitas. Potiphar acheté li dans main Ismaël yo. Amén. Potifar era un oficial de Faraón. Potiphar c'était un officier pharaon yo. Era capitán de la guardia. C'était capitaine la mer. Amén. Y compró a José. Il a acheté Joseph. ¿Y cuántos años tenía José? Combien d'années Joseph te gagne? 17 años. 17 ans. Y dice la Biblia en el versículo La 2: verset de la Bible dit, Mas Jehová estaba con José Seigneur te campé là avec Joseph. y fue varón próspero. Il te fait toute bagaille marcher bien pour lui. Amén. Dios le bendijo ahí. Bon Dieu béni là. Yo me imagino que no era una situación Vous fácil. imaginez, c'est pas une situation facile. Amén. Llorar a sus hermanos para no Il a venderlo. prié frère pour pas vendre lui. Le venden. Yo vendre lui. Y ahora él va a un lugar extraño que no conoce, Quand il a aller dans un pays étranger, mon como lui pas reconnaître. esclavo, Tant que esclave, lejos de sus hermanos, loin frère yo, lejos de su padre. loin papa. Pero allí, amén,
hacía el trabajo. Mais c'est là qu'on ça le travail. Y Dios le prosperó. Et puis bon Dieu te prospéré. Amén. Dios prosperó a José en la casa de Potifar. Bon Dieu prospéré Joseph en dans caille Potifar. Y cuando Potifar vio esto, Et puis là que Potifar ouais ça. cuando Potifar vio que Dios bendecía a Là José, que Potifar te ouais bon Dieu béni Joseph. le daba más encargo. Il te parle plus charge. Más encargo. Plus charge. Más encargo. Plus charge. Es Dios quien nos bendice, nos prospera. C'est bon Dieu qui bénit nous qui prospère nous. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Hay que orar para que Dios nos use a nosotros. Nous besoin prier pour que bon Dieu utilise nous. Gloria a Jesús. Es Dios quien nos usa. C'est bon Dieu qui utilise nous. Cuando usted tenga esa oportunidad Là où je une opportunité de ça. presidir, Pour présider, de cantar, pour chanter, leer la palabra pour lire parole là, o predicar cualquier pour cosa, prêcher n'importe bagaille. que se ve la mano de Dios sobre su vida, Besoin ouais là même bon Dieu sous. que se ve la unción de Dios sobre su vida. Ouais, gloire bon Dieu sous même. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Uno tiene que prepararse, Nous besoin préparer. buscar en oración, Chercher dans prière. pedir a Dios que te use Mandez bon Dieu pour l'utiliser. primeramente para salvar las almas Premièrement pour sauver l'âme yo. o cualquier cosa que Dios pone en nuestras Ou manos. n'importe bagaille bon Dieu mette dans plein main nous. Sea bendecido, Pour nous hermanos. bénir, frère yo. Amén, hermanos. Y puso todo Y mete en las manos de José, Mettez toute bagaille dans main Joseph. porque su casa prosperaba. Parce que quand il était prospéré. Pero ahí estaba la mujer de Potifar, Mais c'est là femme Potifar te. la vieja. Grand monde. La vieja vio a ese muchachito de 17 años Grand monde ouais, jeune petit garçon 17 ans. y se enamoró. Et puis il vient remel. Alabanza al Señor. Son muchas cosas que pueden venir a nuestra mente o C'est un corazón, petit bagage qui va venir dans ce soit dans l'idée nous bien dans cœur nous. pero a veces hay que corregir acá con acá, Mais qu'il faut nous corriger là ou bien là. usar nuestra mente. Utiliser l'idée nous. Amén, hermanos. Hay que usar nuestra Nous mente. utiliser mémoire nous. Es que yo siento, C'est parce que me senti. pero estás casado, Mais ou marié, no es tu esposa. c'est pas madame. Sí, pero yo siento algo que nunca sentí. Oui, me senti un bagage que me pas jamais senti. Ayune para que eso se quite. Gêné bagage ça sorti. Amén. Por eso hay hombres que a veces dejan sus mujeres, C'est ça que un garçon qui faut quitter madame yo. porque cuando pasan el 40 Parce que là que dépassé 40, comienza el crisis. yo commencé une crise. ¿O no, varones? Oui ou non, monsieur? Amén. Cuando aparece a 40 años comienza el crisis. Là que il porte pour 40 ans, commence crise là. Gloria a Jesús. Parece que el hombre se da cuenta que está poniéndose viejo. C'est à cause que le garçon a venu rendre compte qu'il a vu un grand monde. Amén. Y comienza a poner las cosas en camisa más ceñida. Yo commence à mettre un paquet de chemise. Amén. Usted no ve hombre de edad a veces. Par contre, on voit une série de garçons à l'âge. Ese hombre no ve en el espejo. ¿Por qué pone esas cosas? Et un homme ça, il va regarder dans la glace, pour qu'il savait de regarder ça sur lui. Él piensa que es un niño. Il pense que c'est son petit monde lui. Tiene una barriga así de grande y pone una flanela que le queda acá. Il faut comme ça, il met un petit bout de maillot jusque là. Y tiene que hacer así. Amén. Y quiere mostrar. Il veut montrer là. Pero ya tu tiempo Mais pasó. temps déjà passé. Amén, hermanos. Agárrate a tu esposa. Et Kimbe dans madame. Aviva eso. Vive ça. Corrija acá con acá. Corrige là, corrige là. La Biblia dice: no dejes la mujer de tu juventud. La Bible dit pas quitter. Amén. Y piensen de verdad Et puis pensez de vérité. que esas mujeres de 30 años Que femme 30 ans ça. le gustan a ellos. Li remet yo. Amén. Y no saben Yo pas connais. que hay mujeres que quieren dinero Que fácil. mesdames qui besoin l'argent facile. Deja que la esposa vieja le lave, le cocine, Et quitte que madame grand monde lave et fait manger. con tal que me dé a mí. Depuis les Amén, hermanos. Hay que corregir esas cosas con nuestra mente. besoin corriger bagaille ça avec mémoire. Son cosas que el diablo manda a nuestras Parce que vidas. ces bagaille diable la voyer dans la vie nous. Y si abrimos nuestro corazón para esas cosas, Si nous ouvrir la cœur nous pour bagaille ça yo. destruye nuestro La matrimonio, détruit foyer nous. destruye nuestras La vidas. détruit la vie nous. Y esa mujer de Et Potifar puis femme Potifar ça. tenía todo. Il y a tout bagaille. Un buen hombre, creo. Il y a un bon garçon moi quoi. Amén, tenía todo. Il y a tout bagaille. Pero puso sus ojos sobre el muchacho. Mais il mettait gel sur petit garçon là. Duerme conmigo. Dormi avec. Duerme conmigo. Dormi avec. Duerme Coucher conmigo. avec. Amén. Y José le corregía. Et Joseph te corrigé. Le decía: no, Il dit non. tu jefe puso todo, tu esposo puso todo bajo mi control, Monsieur, mettez toute bagaille en bas contrôle moi. excepto a usted. Seulement ou même. Y además de eso, Et après tout ça, yo sirvo a Dios. m'a servi bon Dieu. Y además de Et eso, après tout ça yo, usted es una vieja. vous c'est un grand monde. No le dijo, pero me imagino. Il pas dit ça mais moi imagine. Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Pero la mujer persistió y hasta un día no pudo más. Y José entró para hacer su oficio. Le dijo: José, ahora sí duerme conmigo. Le quería obligar. Amén. Le agarró la ropa. Amén. Antes tenían sábanas así. Amén. Gloria a Jesús. Y José salió corriendo. Y la mujer quedó con la ropa. Amén. Y esa sinvergüenza tal vez hizo pero después que realizó lo que estaba pasando, gritó: ¡ah! Y entraron. ¿Qué? José me quiso violar. Amén. Sí, está escrito allí. Mira su ropa aquí. Y vino Potifar. Y no escuchó a José. Y injustamente le encarceló. Pero sabía que su mujer era una impía, porque la mandó al cárcel del rey, que era mejor que las otras cárceles. Injustamente, hermanos. Usted ve la trayectoria de José. Sus hermanos le envidian. Sus hermanos lo venden. Va a casa de Potifar. Dice: amén. Sigo sirviendo a Dios. Porque mis hermanos no son Dios. No fue Dios que me ha hecho esto, son mis hermanos. Hay gente que se enoja con Dios por sus hermanos. No voy a la iglesia más porque la hermana no me saluda. ¿Qué tiene eso que ver con Dios? ¿No sentiste el poder de Dios aquí? ¿No recibes palabra de Dios? ¿No recibes unción de Dios? ¿No fuiste edificado aquí? Dios no trató con tu vida. ¿Por qué ahora no quieres venir porque un hermano está enojado contigo? ¿Es Dios que está enojado contigo? ¿Es la hermana o el hermano quien te llamó? ¿Quién te llamó de este mundo? ¿Quién te sacó de este mundo? ¿Quién te limpió con su sangre? ¿Quién te llenó con su Espíritu Santo? Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Y cayó preso, hermanos. Amén, hermanos. Y allá en la prisión fue prosperado. Léelo en casa. Amén. Le confiaron todo. Estaba andando ahí libre, haciendo todo. Gloria al Señor. Amén. Servía la comida y estaba allí. Alabanza a Jesús. Haciendo el trabajo injustamente. Yo no sé qué haría yo. Yo no sé que yo tal vez reacciono así como José, porque es injusticia grande. Él no hizo nada. No es verdad. Era mentira. Alabanza al Señor. Pero José era un gran muchacho de Dios. Aleluya. Amén. Alabanza al Señor. Y allí en la prisión, en el versículo 23, 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verset 21, il dit, il met élevé tout l'autre prisonnier, c'est lui-même qui était responsable toute bagaille dans la prison. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. El versículo 23 de Génesis 39. Génesis 39. Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Verset 23. Depuis il te remettre yon bagay dans Joseph, il pas besoin occuper rien encore parce que Seigneur était là avec Joseph. Amén. Y en la prisión, había también dos presos del rey. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, en el capítulo 40. Amén. Ellos estaban en la misma prisión que José. Y José les servía a ellos. Amén. Y ambos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño. Y José les ve un día con
con su rostro triste. Et puis Joseph voyait un jour avec figure triste. En el versículo 6. Dans verset 6 là. Y José le pregunta qué pasó. Dios pose une question, qu'est-ce qui s'est passé? Amén. Y le dicen que soñaron un sueño. Les yo fait un rêve. Y José les dice que de Dios son las interpretaciones del sueño. Cuéntamelo. Les bon Dieu va aider moi dans nos interprétations rêve là. Racontez-moi. Amén. Y le cuentan a José los sueños. Et puis il raconte Joseph rêve là. El copero le cuenta el sueño. Et puis chef boulanger raconte. Amén. Y José le interpreta. Et puis Joseph interprète. Alabanza al Señor. Y José le dijo al copero et puis Joseph dit chef boulanger que será restaurado en su posición. Va restaurer la posición. Amén. Y el panadero et puis chef Cambis là también cuenta. C'est comme ça qu'il raconte le tout. Alabanza al Señor el sueño. Il raconte le rêve là. Y José le dice et puis Joseph dit que de aquí de 3 días et pendant 3 jours qu'il encore el faraón te matará. Pharaon que pour tout. Amén. Igual que el copero, de aquí a 3 días, même Jean avec chef boulanger à 3 faraón te va a restaurar en su posición. Pharaon va mettre plus haut encore en la position là. Y él dijo al copero, chef Cambisa, recuerde de mí cuando estás ante el rey. En Génesis 40:14 Genèse 40 verset 14 dice la palabra, acuérdate pues de mí, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Il dit dans verset 14 là, mais les toutes bagailles va marcher bien pour vous, pas oublier. Tant pis, rendre-moi service ça, parler avec Pharaon pour moi, faire-moi sortir dans la prison ça. Amén, hermanos. Y vemos en el versículo 23 que el copero no se acordó de José. Joseph. Amén. Y 41 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Amén, hermanos. Entonces con sus 17 años llegó a Egipto. No sabemos cuántos años sirvió a Potifar, pero seguro tenía mínimo 2 años en la prisión. Y en el Génesis 41, Faraón sueña. Conocemos la historia, amén, hermanos. 7 vacas hermosas y 7 vacas feas. Las feas comían las hermosas. Y segundo sueño, 7 espigas en el versículo 5, llenas y hermosas, y 7 espigas menudas y abatidas. Y las feas comían las hermosas. Nadie podía interpretar el sueño. Amén, hermanos. No había mago, no había nadie. Entonces el copero recuerda de José. Pasaron más de 2 años. Amén, hermanos. Se recuerda de José. Y de un momento a otro le sacan a José de la prisión. Le afeitan. Le ponen un vestido nuevo. Llegó su momento de ir al siguiente nivel. Pasó su prueba. A la edad de 30 años salió de la prisión. 17 años. Con 17 años llegó a Egipto. Amén. A la edad de 30 años, amén, le sacan de la prisión. Y Faraón le cuenta el sueño en el versículo 15. Y José reconoce a Dios. En el versículo 16 respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aunque estaba lejos de su país, lejos de su familia, pero estaba consciente que Dios estaba en toda parte. Amén. 13 años fuera de su familia.
dans dehors pays. Pero siguió fiel a Dios. Mais il continue fidèle dans bon Dieu. Reconociendo a Dios. Reconnaître bon Dieu. Hay gente que son fieles el momento que están en Bonaire. Il y a des gens qui fidèles dans le moment que yo ici dans Bonaire. Pero cuando regresan fin de año a su país. Mais là que fin année yo retourner dans pays yo. Amén, están allí para bailar aguinaldo y todas esas cosas, hermanos. Yo danser, faire un paquet de bagaille là yo. Amén, hermanos. Y aprender los pasos de ese paso de tres, ¿cómo se llama? Bachata. Yo aprend pas de bachata. No son fieles cuando regresan a su país. Yo pas fidèle yo retourner dans pays yo. No son fieles cuando van allá. Yo pas fidèle yo aller là-bas. Cuando hay nadie que les ve. Que personne pas y piensa que para el ser humano hacen esto, no es para Dios. Yo pense que c'est pour l'homme et faire ça et pas pour bon Dieu. Pero gracias a Dios que hay fieles también. Merci bon Dieu que fidèle tout. Que cuando regresan a su país. Es para predicar a su familia. Es para ganar almas, aleluya. Es para predicar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y Joseph se mantuvo en el Señor y le contó a Faraón, le explicó sus sueños y también lo que tenía que hacer. Y así Faraón le hace el segundo, amén, en esa tierra, en Egipto. En el versículo 46 dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Jesús con sus 30 años empezó su ministerio. Alabanza al Señor para siempre. Amén. Y cuando contó a Faraón, Faraón dijo, ¿quién más tengo que poner sobre este asunto sino a usted? En el versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, alabanza a Jesús. Él era el faraón de Egipto. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejar hasta acá. Y vamos a ver después cómo en el proceso José logra perdonar a sus hermanos. Pero que sus sueños cumplieron al pie de la letra. Amén. Que su familia viene y se reconocen a José. Amén. Se inclinan ante él. Alabanza al Señor. Pero él pasó por una trayectoria muy difícil. Mucha injusticia. Y que a veces que hay la obra de Dios también. Amén. Pero todos tenemos que orar a Dios. Amén. Para que Dios nos dé fuerza para pasar por esas cosas. Amén. Cuando nos juzgan incorrectamente. Son cosas que pasan a veces, hermanos. Le juzgan a uno. Y uno no está presente. Alabanza al Señor. La Biblia dice, para tener un juicio hay que tener dos testigos. Y el que es juzgado tiene que estar presente, ¿o no? Amén. Alabanza al Señor, ¿o no, hermanos? Pero son cosas que a veces pasan, que le juzgan a uno. Si no es por un pájaro que uno le escucha, no sabe que fue juzgado y condenado. Esas son injusticias grandes, terribles, a veces que pasa en la vida de uno. Amén. Y que no son corregidas. En el mundo uno va al juez, pero en la obra de Dios, ¿a dónde va? Hay que esperar en Dios, esperar en Dios y no permitir el corazón dañarse. Amén, hermanos. Y José logró pasar por ese proceso. Usted y yo también tenemos que luchar para pasar por ese proceso y mantener nuestro corazón recto. Amén. Preguntas esta mañana. ¿Todo está claro, hermano Dani? La semana pasada usted hacía mención cuando predicaba del Seol.
Aquí yo encuentro en Génesis 37, 35, donde dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas no quiso recibir consuelo, y descenderá enlutado mi hijo hasta el Seol, dice ahí. Ahora bien, en Jonás 2:2, yo leyendo la palabra, pude encontrar, aleluya, donde dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. ¿Usted me puede explicar eso ahí, pastor? Es muy simple. Él llama al vientre del pez donde estaba. Él lo llama Seol. Pero no que era Seol. O sea, él esperó morir. Cuando él le tiraron, él esperó morir. Dice: ¿qué pasa? Venga acá, ¿qué está pasando? Y está ahí y está viendo del bien del pez y tiene vida aún. Y él dice que desde el Seol Dios le llamó. Era dentro del vientre del pez. ¿Me entiende? Él no estaba en el Seol. Yo entendía que él se encontraba en el Seol y había clamado a Jehová. No, se sentía así. Ahora se sentía del hecho de su muerte, porque obviamente estaba prácticamente muerto, pero no lo creía. Él tal vez hasta pensó que estaba en el Seol, pero cuando el pez lo vomitó, amén, porque él pensó que iba a morir. O sea, yo no puedo saltar porque si me suicidio, si se suicidia, amén, me pierdo, pero si ustedes me echan. Y pensó morir, pero Dios le mantuvo con vida. Pastor, pensei ora conosco juez, então tinha uma pergunta para mencionar obra simbólico que está representa muerte y resurrección de Jesús. Esa es que me manera Jonás también. Sí, 3 días y 3 noches, 3 días, sí. Jonás que está también 3 días de barrica de pescar, mesmo que Jesús estava que era 3 dias de barrica de tumba. Jesús mesmo visita mesmo com Jonás. Assim eu amo também. Amém. E mandamos saludo a Itália. Qual manda saludo a Itália? Gloria Marisol y Mitak Malovia. Dios le bendiga ricamente. Y saludo a Miguel Ángeles allá en Perú. ¿Cuál manda saludo? Amén. Y en Curazao también. No sé si es Josie o Emma. Emanuel, José Emanuel allá en Curazao. ¿Cuál manda saludos? A Yamil Leolina mandamos saludos. Y aquí en Bonaire también. A Aruba. ¿Cuál manda saludos para Aruba? Gloria a Jesús. Amén. Y aquí hay una petición de oración. Antes de terminar, vamos a orar por Isabel Pacheco para que Dios le ayude, que le fortalezca. Amén. ¿Hay otras preguntas, remarques, cualquiera que pueda haber? Si no tiene más preguntas, la nos anda para hoy, mejinta. Vando a Dios danke para su palabra. Donde danke su palabra, alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Alabanza a Jesús. Jesús. Mejinta, alabanza a Jesús. Alabanza a Dios. Bota grande Jehová, bota maravilloso Padre Santo. Glorificado sea Jesús. Danke tata por misericordia. Danke Dios para palavra que Padre celestial. Oh, Dios Todo-Poderoso, Padre Santo. A vos conocer cada coração, Padre. A vos conocer cada situação, Padre celestial. Especialmente, mirei vos papel conosco, mais Padre Santo, tata prosperar a palavra, Deus mío, de cada coração, meita, Deus de la gloria, la bendición a boyuna, Padre Santo, especial, Padre Santo, me te agradecemos, mi Dios, en nombre de Jesús, amén. Amén, mi hermano Pocinta. Dios está bom, Dios está maravilloso.